El caso del día. En Puntos Cardinales. Cuatro 19 de la tarde. Fácilmente ella podría ser motivo de discusión por su impacto musical y su forma de llevar la fama global. Nos referimos al artista estadounidense Taylor Swift, de quien hemos hablado en otras oportunidades, pero hoy el tema que nos ocupa es distinto. Su incidencia en los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que se celebran este año, en noviembre. Bueno, y nuestra productora Paola Muciotti preparó un material donde destaca cómo podría influir la cantante y su fanaticada, los llamados Swifties, en el mundo político y electoral. Escuchemos A través de sus plataformas en redes sociales, Swift ha utilizado su voz y posición para abogar por causas sociales y políticas, lo que ha generado un gran interés en el papel que puede desempeñar en las elecciones. Taylor Swift ha demostrado que su influencia puede trascender la música y llegar al ámbito político. Durante las elecciones presidenciales del 2018, Swift compartió su apoyo a candidatos demócratas en Tennessee, lo que resultó en un aumento significativo en el registro de votantes jóvenes en ese estado. Su impacto fue evidente cuando el candidato del Senado por Tennessee, Phil Bredesen, recibió un impulso en las encuestas después de que Taylor lo respaldara públicamente. Dado su alcance masivo en las redes sociales y su base de seguidores leales, Taylor Swift tiene la capacidad de movilizar a un gran número de votantes jóvenes y entusiastas. Este poder de influencia podría tener un impacto significativo en las elecciones del 2024. Una de las razones por las que Taylor Swift tiene una base de seguidores tan leales es porque ella se ha conectado personalmente con ellos a lo largo de los años. Ha sido muy abierta sobre su vida y sus emociones a través de su música, lo que ha resonado profundamente en sus Swifties. Bueno, muchísimas gracias a Paola por ayudarnos a poner en contexto la conversación que vamos a sostener con el periodista Anderson Simanca, corresponsal en Washington, D.C. Anderson, un gusto recibirte. Bienvenido a Puntos Cardinales. Buenas tardes, gracias por tenerme en el programa. Bueno, Anderson, ¿cuánta puede ser la influencia de Taylor Swift en la política norteamericana? Según los medios conservadores, analistas de Fox News, algunas de las voces más duras del ala republicana, la influencia puede ser tanta que el Pentágono la ha reclutado para que ayude a reelegir a Joe Biden en todo un plan secreto y macabro en el que también se involucrarían no solamente su novio, el jugador Travis Kelce, sino además todo el equipo de los Kansas City Chiefs, que este domingo van a disputarse el Super Bowl, ¿no? Pero Pero no cabe la posibilidad de que esto sea... no es teoría de la conspiración. O sea, no cabe y no cabe la posibilidad de que en efecto coincida con, o sea, Biden sea su candidato, es decir, tendría que haber toda una maquinaria detrás. La maquinaria ha sido más creada por los medios y yo personalmente creo que eh, incluso el equipo de marketing alrededor de Taylor Swift ha tratado de evitar, ellos no se han referido a este tema, está demasiado pronto en la campaña para que los artistas empiecen abiertamente, al menos los artistas que no son tan vocales en temas políticos, a dar apoyos. Taylor Swift apoyó a Joe Biden en 2020, también un poco más eh, cerca de la recta final de la campaña, pero lo que pasa es que en esta oportunidad Taylor Swift se ha vuelto la artista más importante del planeta. Es probablemente la mujer del mundo del entretenimiento más poderosa de Estados Unidos. Y los medios han montado en una narrativa que tiene que ver con si va a apoyar a los liberales, qué tan en contra está de Donald Trump. La verdad es que no es ni la primera ni la última artista que se ve involucrada en este tipo de apoyos. Por lo menos Taylor Swift no hace participación en
recolección de fondos para candidatos, como por ejemplo en 2016 lo vimos con toda una ola de artistas que comparten género con Taylor, artistas del mundo del pop como Katy Perry o Christina Aguilera, que hacían parte de todos estos eventos políticos, la misma Lady Gaga, de recolección de fondos. Creo que el tema con Taylor Swift tiene que ver mucho más con lo que cree del lado conservador que puede atraer a toda esta cantidad de votantes jóvenes que muchos también son fanáticos de Taylor Swift, pero el efecto real todavía es muy temprano para saber si va a ser alguno. Ustedes ponían en la nota de entrada el caso de Tennessee, correcto, eso sucedió, pero también la verdad sea dicha, el candidato que Taylor endorsó en ese momento perdió, no alcanzó para que ganara ese escaño en el Congreso. Entonces eso también nos da una idea de que más allá de lo que conversemos en los medios, no hay un solo estudio que demuestre cuál es la capacidad real de movilizar el voto de Taylor Swift. Pero en todo caso ya ella respaldó a Biden, de modo que cercanía, afinidad con él y con sus ideas pareciera estar sobre la mesa, ¿no? O el que no sea Trump. Cuando Taylor respaldó a Biden en 2020, la pregunta que le hicieron fue un poco abierta, porque aunque le preguntaron por quién iba a votar, ella lo que dijo en su momento fue cualquiera que no sea Trump. Y eso en política es importante, porque no significa que Taylor Swift sea un elemento de campaña de Joe Biden, aunque lo cierto es que en los últimos años su música ha demostrado hablar de temas que tienen que ver más con valores que defienden el Partido Demócrata, con temas un poco más liberales. En 2019 su álbum Lover tenía canciones como You Need to Calm Down, que hablaban abiertamente sobre la tolerancia, por ejemplo, con la comunidad LGBTI, un tema que claramente los conservadores en este país se ven más distanciados que los liberales, por poner un ejemplo. Entonces sí, hay unos temas, pero no hace eso a Taylor Swift especial, no es eso lo que la hace especial desde mi criterio. Yo creo que lo que hace especial a Taylor Swift en este momento es su star power, ¿no? Ese poder movilizador, incluso, y esto sí es una realidad. El New York Times había reportado que fuentes de la campaña de Joe Biden, en búsqueda de cómo aprovechar toda la narrativa que ya se había creado, estaban contratando personas que pudieran generar estrategias para ver cómo aprovechar la figura de Taylor Swift en favor de esa campaña de reelección. Una de ellas, que fue una idea, esto no se ha materializado, es la posibilidad incluso de llevar al presidente Biden a alguno de los conciertos que este año va a tener Taylor Swift una vez reanude por los Estados Unidos su gira The Eras Tour. Bueno, Anderson, nos corresponde hacer una breve pausa, pero al regreso me gustaría conversar contigo sobre dos aspectos clave que veo en todo este panorama. El primero es que tiene sentido para candidatos que los dos superan los 80 años prácticamente, tratar de apelar al público joven y poner la mirada en una figura, como por ejemplo Taylor Swift. Pero por otra parte también tiene sentido el miedo que podrían sentir los republicanos de que esa movilización del voto vaya en favor de su adversario, es decir, de Joe Biden. Hagamos la pausa, al regreso ahondamos sobre eso. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
el caso del día. En Puntos Cardinales. 4:34 de la tarde y continuamos en Puntos Cardinales con el periodista y corresponsal en Washington, Anderson Simanca. Hablábamos sobre la influencia del artista Taylor Swift en las elecciones de los Estados Unidos. Anderson, y te preguntaba, antes de irnos a la pausa musical, o te comentaba, quizás que este es uno de los retos que supone tener una contienda entre par de octogenarios por la presidencia. Es decir, ¿cómo haces que esa boleta electoral resulte atractiva para un joven? Ese es un dato que yo creo es la columna vertebral de la discusión, porque las encuestas lo que están diciendo, por ejemplo, es que esos números récord de generación Z, de millennials, que salieron masivamente a apoyar a Joe Biden en el 2020, hoy están más desencantados con lo que va a ser probablemente este rematch entre Biden y Trump por la edad de ambos. Esa es la principal razón que exponen cuando dicen sentirse desencantados de la política hoy. Claramente en este país los niveles de polarización también han aumentado, y eso hace que jóvenes adultos entre 18 y 29 años dicen que no están tan convencidos de salir a votar, particularmente entre los demócratas, entre los jóvenes que se identifican como demócratas. Hay más intención de salir a las urnas que por los republicanos, porque, por ejemplo, son las mismas personas o parte del grupo poblacional que tiene como prioridades temas como la defensa del acceso seguro al aborto en este país, que es uno de los grandes temas de campaña, al menos entre este porcentaje de edad para las que son mujeres, ¿no? Que va a ser uno de los grandes temas de la campaña. Entonces, sí, el apoyo ha caído, al menos la intención de acercarse a las urnas, y eso para cualquier campaña debe ser preocupante. Ahora, otro de los temas que dejaba en el tintero antes de irnos a la pausa tenía que ver con que ciertamente el apoyo que decidiera o no darle Taylor Swift a alguno de los candidatos debería quitarle el sueño al otro por el poder de influencia, ¿no? Que está teniendo. Y quizás de allí se explican estas teorías conspirativas que han surgido, quizás anticipando la posibilidad de que eso pueda suceder. Sí, va a ser muy interesante, porque si realmente logra demostrarse que Taylor Swift es un motor movilizador importante, el mundo de la comunicación política va a tener una revolución. Imagínense ese titular: Taylor Swift ayuda a reelegir a Joe Biden, a pesar del tema de la edad. El presidente tiene un problema que medios serios en Estados Unidos han remarcado en los últimos meses, y es cómo parece que no logra transmitir sus políticas públicas, las que salen bien en términos, por ejemplo, de crecimiento económico, y eso no llega a la gente sigue pensando que las cosas están igual o peor que como lo estaban, por ejemplo, durante la pandemia, cuando él asumió el mandato, aunque las cifras digan otra cosa. Entonces, poder mover toda una narrativa negativa le da a Taylor Swift un poder increíble. Ahora, Anderson, con que ella haga lo mismo del 2020, que es decir, no voto por Trump y no se pronuncia por Biden, bueno, ya es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, es un apoyo indirecto, tácito. Es un apoyo indirecto. Sí. Bueno, Anderson, ha sido un gusto inmenso conversar contigo, y habrá que ponerle el ojo a Taylor Swift. Además, creo que va a ser titular, va a acaparar los titulares, sobre todo este fin de semana, en el que su novio, su pareja, disputa el Super Bowl, y ya ha habido cantidad. ¿Hoy está qué?
Hoy es justamente tendencia por ese tema. Se estará disputando el Super Bowl. También en medio de estas teorías conspirativas han involucrado a su pareja. Tanto así sobre la posibilidad de presentarse o no, llegar a tiempo para ver a su novio jugar, también ha hecho que la embajada de Japón en los Estados Unidos se pronuncie diciendo que sí da tiempo, si sale tan pronto termina el concierto que tiene en Japón. Increíble cómo esta Bueno, jovencita pone a todo el mundo a hablar de ella. bueno, es un fenómeno a estudiar porque realmente no se entiende Es un tantísima fama, ¿no, Simanca? Sí, es un fenómeno, yo diría que hay dos mujeres en este momento, eh, cada una apelando obviamente a una demografía distinta, pero Beyoncé y Taylor Swift son sin duda las Sí. dos mujeres más importantes del entretenimiento en este país. Y va a ser muy, muy interesante si finalmente el presidente Joe Biden decide asistir a uno de los conciertos, ver esa fotografía de un candidato de 80 años bailando y No me lo cantando imagino, seguramente con sus familiares las canciones de Taylor Swift. no me lo Bueno, imagino. vamos a verlo. Muchas gracias, Anderson Simanca, por esta entrevista. Y nosotros vamos a música.